Hacemos contacto vía Zoom con nuestro siguiente invitado, la asambleísta Ana Galarza, a quien saludo. Buenos días, señora asambleísta. 85 funcionarios legislativos han sido notificados de estar en mora con el Estado y no pueden ejercer cargos públicos. ¿Qué puede informarnos al respecto? Buenos días, muchas gracias por la invitación a este espacio. De la información que he revisado, en efecto, algunos registraban el impedimento porque debían, por ejemplo, uno debía 87 centavos al SRI por algún fallo de cálculo en lo que tenía que pagar, entonces se acercó, pagó esos 87 centavos y ya se levantó el impedimento. Había un asambleísta que tenía que pagar 91 centavos en el SRI, igual fue, se acercó, pagó, ya se levantó el impedimento y así se han ido subsanando. Y de la información que yo he requerido, este particular no se da únicamente en la Asamblea Nacional, sino en todas las instituciones del Estado. Hay varios funcionarios, por ejemplo, en presidencia, que también tenían impedimento para ejercer cargo público, en algunos ministerios, y se da por este tema, ¿no? Entonces, una vez que subsanan, ya se levanta el tema del impedimento. Ahora bien, vamos a temas políticos. Andrea González anunció la semana pasada que quiere ser candidata a presidencial, pero Construye dijo que no la respaldará. ¿Cuál sería el aspirante de su movimiento? Creo que más allá de respaldar o no respaldar, entiendo que no ha habido ningún tipo de diálogo con Andrea. Y no ha habido ningún tipo de diálogo con ningún candidato porque nosotros no estamos enfocados en los temas electorales. El país necesita muchas respuestas, o estamos enfocados en los temas electorales o estamos enfocados en los temas legislativos, que es lo que en este caso nos corresponde. Y en su momento, ya cuando corresponda, ahí anunciaremos quién será la candidatura presidencial que contará con nuestro apoyo. Anita, buenos días. Buenos días, Anita. Alfonso Harp la saluda, la veo con un nuevo look. Ha cambiado un poquito su look, ¿ah? Se la ve muy bien, dicho sea de paso, igual. Anita, ¿qué pasó con Construye finalmente? Se habla pues de candidaturas presidenciales, etcétera, pero Construye hoy está fuera del registro electoral. Entiendo que Así es, están sí. con una apelación en el Tribunal Contencioso y habría que esperar la respuesta en última instancia del Tribunal Contencioso, pero el día de hoy Construye no puede participar en ninguna elección, ni de concejales, ni de alcaldías, ni de prefecturas, tampoco de presidencia de la República, ni de asambleístas para la elección venidera. Y asimismo, ¿qué se sabe de Gente Buena? Entiendo que Gente Buena nunca se registró como organización política. Instrúyanos un poquito al respecto, Anita. Muchas gracias, Pocho, por el cumplido. Y bueno, con respecto a su pregunta, en efecto, en primera instancia, el juez Torres eliminó a Construye del registro electoral. La semana en la que se sortió la causa y cayó en el despacho del juez Torres, esa semana le nombraron al yerno director provincial de ADN en Loja y el compromiso de que va a ser el primer candidato a la Asamblea Nacional por ADN. Dicen que es una coincidencia. Nosotros no creemos que es una coincidencia porque el fallo del juez Torres fue ilegal y en meses anteriores, me parece que fue en el mes de diciembre, nuestro presidente de la República anunció que él quería que desapareciera Construye. Bueno, en segunda instancia, que es donde hemos apelado, es un tribunal. Bueno, en realidad son 5 jueces los que tienen que resolver. La semana pasada, por decreto ejecutivo, el presidente de la República le nombró a la esposa de un juez en un cargo. Entonces la esposa del juez salió a decir públicamente que con ella ni siquiera han conversado y que le sorprendía. El presidente dijo que sin querer estaba nombrando a los familiares de los jueces del caso de Construye, ya sea en cargos de ADN o servidores públicos. Pero me parece mucha coincidencia. ¿Qué le parece a usted? Sí, aparentemente coincidencia en Pascuales, sabemos decir a eso aquí en Guayaquil. Pero, ¿y cuál sería su posición, Anita, en caso de que finalmente se consolide la decisión de que Construye queda fuera del registro electoral? ¿Cuál sería su posición? Porque usted también se quedaría sin su organización política, de la cual forma parte ahora y llegó a la Asamblea. Y si vienen las elecciones del 2025, con absoluta seguridad usted ha de querer presentarse nuevamente para una elección. ¿Qué haría usted? ¿Se iría a otra organización política? ¿No participaría? ¿Cuál sería su posición al respecto? Ya su posición personal como política.
Bueno, primero me daría mucha pena si es que eso llega a darse, porque eso estaría ceñido a una compra de conciencias y a una ilegalidad. Nada de coincidencias de sin querer le nombré de director de ADN, sin querer en un decreto presidencial le nombré a la esposa del juez. Nosotros no nos quieran ver la cara de tontos, es que eso es lo más insultante. Y a mí no me parece que jamás deba meterse las manos del poder de turno en la justicia. Ese es el caso Metástasis, ese es el caso Purga, y no podemos tener un doble estándar cuando se trata de alguien que nos cae bien. Como nos cae bien, entonces está bien que meta las manos en la justicia. No, que haya intromisión en los procesos judiciales siempre estará mal, porque eso conllevaría a que se cometan actos ilegales, actos injustos, y eso no corresponde. Segundo, le soy sincera, no estoy pensando en temas de candidatura. No fue así en el 2017, cuando fue la primera vez que llegué a la Asamblea Nacional. No fue así tampoco en esta última vez que Fernando me llamó el mismo día de la muerte cruzada a solicitarme que sea candidata. Yo creo que cuando Dios quiere que se den las cosas, simplemente pasan. Y en este momento, personalmente, yo me encuentro muy enfocada en los temas legislativos. Estamos ya resolviendo las preguntas de la consulta popular. En esta semana se tratarán ya en el Pleno de la Asamblea Nacional y las vamos a aprobar tal cual como el pueblo dijo sí en las urnas, ¿no? Tal cual como se encuentra en los anexos. Asambleísta Galarza, buenos días. Rodrigo Campos la saluda. En el tema económico, hemos recibido ya el primer desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional, en el cual Ecuador se comprometió a 43 medidas, aplicar 43 medidas. ¿Cuál es la postura suya y de Construye en cuanto a este préstamo que hemos recibido por parte del Fondo Monetario Internacional? Porque algo había que hacer para reducir el gigante, monstruoso déficit fiscal que teníamos y el problema de liquidez, pero también parece que nos comprometemos un poco a largo plazo a participar con las medidas que nos impone el fondo. Así que quería saber su opinión. Hola, un saludo cariñoso. Gracias por tu pregunta. Bueno, la situación económica del país es muy preocupante. Es una situación económica que viene heredada de gobiernos anteriores, porque ¿qué es lo que pasa? El gobierno quiere quedar bien, va y pide plata a los multilaterales, se endeuda en condiciones poco beneficiosas para el país. Hace lo que tiene que hacer para quedar bien y le deja la pelotita para que asuma las consecuencias del siguiente gobierno. Eso es lo que siempre ha pasado y es lo que nos tiene ya con una deuda insostenible, porque la primera deuda que la asumieron en el gobierno del expresidente Rafael Correa le dejó súper endeudado al expresidente Lenín Moreno. En el gobierno del expresidente Lenín Moreno les tocó endeudarse para pagar la deuda que dejó el expresidente Rafael Correa. Después llega el presidente Guillermo Lazo y le toca endeudarse para pagar la deuda que dejó Correa y Moreno. Y ahora llega el presidente Noboa y le toca endeudarse para pagar la deuda que dejó Lazo, Moreno y Correa. Entonces, las deudas que se están haciendo en realidad y en gran parte es para pagar a las mismas multilaterales que nos prestaron en primer lugar esos recursos. Gran parte de los 4.000 millones de dólares que nos va a prestar, no regalar, el FMI es para pagarle al mismo FMI. Y para que nos desembolse esos recursos, pues hubo una carta de intención, por así decirlo, un compromiso que asumió el gobierno nacional con el FMI. Entre los puntos que más destacan es que ya no va a haber subsidios a los combustibles, porque el espíritu de los subsidios es que vaya a los sectores más necesitados del país. Y en nuestro país, los combustibles subsidiados benefician a todos los ciudadanos, incluyendo a los ciudadanos que sí pueden pagar el valor real de los combustibles. Y eso ha ocasionado inclusive que perdamos muchísimos millones de dólares que han beneficiado a traficantes de combustibles subsidiados. Entonces, una adecuada focalización para que los combustibles subsidiados lleguen a los sectores que realmente ameritan y necesitan es una de las condiciones sobre las cuales se ha adquirido este crédito del Fondo Monetario Internacional. También se va a incluir ya el contrato de trabajo por horas. Si bien es cierto, el país dijo no en la consulta popular, pero el gobierno lo va a hacer una realidad a través del presidente de la República. También se ha solicitado que se pongan al día con proveedores, gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, y esa medida
que la economía vaya mejorando para precautelar la cadena de pagos y de esa manera cuidar la dolarización. Se ha solicitado también que se mejore la producción petrolera. Nosotros tenemos un recurso natural no renovable como es el petróleo, que ha permitido que la economía del país tenga pues algo de ingresos, y lo que se solicita es que se pueda producir más extracción de crudo para que podamos tener más ingresos y que incluso eso garantice el oportuno pago de este compromiso económico con el Fondo Monetario Internacional. Son más las medidas adquiridas por el gobierno nacional, pero todas estas medidas, no podría decir todas, pero muchas de esas son temas necesarios, como por ejemplo que le pague al IES, me parece que es necesario, entre otros temas. De acuerdo. Y con respecto a lo que dijo en el comienzo de su intervención, ¿qué podemos hacer para salir de este círculo vicioso de prestar para pagar deuda, endeudarse para pagar deuda? Seguimos dándole la vuelta al mismo círculo, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para salir de este círculo vicioso? Y con respecto a lo del trabajo por horas, eso me parece una noticia novedosa. ¿Qué mecanismo van a utilizar para pasar esto de aquí? Porque realmente en la consulta popular contundentemente el pueblo se pronunció y dijo que no querían que exista el trabajo por horas, y por más de que aquí en estos micrófonos lo defendimos repetidas veces y a título personal también, sí quería saber cuál era el mecanismo que van a utilizar para pasar esto de aquí. Bueno, sobre el mecanismo que vayan a hacer para esta otra opción de contratación laboral, desconozco, porque eso ya recaerá, digamos, un poco en qué plantea el Ejecutivo. Ahora, para no tener que acudir a deuda para seguir pagando la deuda, porque no es dinero que nos están regalando, es dinero que todos los ecuatorianos tenemos que pagar, no es que el ministro de Finanzas va a pagar de su bolsillo. Y por eso es que los ministros de Finanzas de turno han ido, se han endeudado a nombre del país y han dejado que el país después pague. Hay otras opciones para que haya ingresos en el país. Y opciones como la renegociación de los contratos de las telefónicas, renegociaciones de temas petroleros, mineros, de las concesiones que da el país, que son concesiones otorgadas a multinacionales sumamente millonarias, que podrían tener contratos con el Estado en los que ellos tengan obviamente un beneficio, pero que el Estado ecuatoriano tenga un mejor beneficio, porque, por ejemplo, los contratos de las telefónicas a quien más benefician son a las empresas telefónicas, y aquí casi que el perjudicado es el Estado ecuatoriano. Entonces, eso también ayudaría a que tengamos ingresos para poder hacer obra pública, por ejemplo, y a través de la obra pública se da empleo. Y ese empleo, esas personas ya tienen recursos para poder ir a comprar bienes y servicios. Y cuando compran esos bienes y servicios, esas personas de esos negocios, de esas empresas, como han vendido, pueden pagar impuestos. Y al momento en el que pagan impuestos, hay ingresos en las arcas del Estado para poder invertir en salud, en educación, en la misma obra pública, en inversión para que podamos tener más, por ejemplo, temas de energía natural, energía sustentable, una energía no contaminante, y que no vivamos apagones que afectan a la productividad del país, al desarrollo del país. Pero para todo eso se necesitan recursos, y es por eso que nosotros siempre hemos planteado otro tipo de opciones. No se trata solamente de criticar, sino también de poder presentar soluciones, y que ya sea el presidente de la República quien tome la mejor decisión, porque definitivamente el éxito de nuestros manantes es el éxito de nuestro país. Y cuando nosotros le señalamos que algo malo está pasando, no es porque queremos verle mal, es porque queremos que tome medidas correctivas, es porque queremos que separe, por ejemplo, a funcionarios que no están haciendo bien su trabajo, porque si no cambiamos las cosas, el país va a seguir en el mismo rumbo que ha estado en estos últimos años y que nada bueno le ha traído al Ecuador. Asambleísta, buenos días, le saluda Oscar del Bruto. Entiendo que se ha formado una comisión multipartidista en la Asamblea para tratar estos proyectos de ley que ha enviado el presidente para, de alguna forma, ejecutar
lo decidido en la consulta popular, reformando el Código Penal y la ley de extinción de dominio. Exactamente, ¿qué está haciendo esta comisión? ¿Qué plazos tiene? ¿Y de qué forma se va a garantizar en la Asamblea de que la voluntad popular pues, no sea desviada o pervertida en este proceso? Hola, un saludo cariñoso. Excelente pregunta. Mire, vamos a ser claros, esta comisión lo que está haciendo es trasladar en ley lo que se encuentra en los anexos de la consulta popular, tal cual como fue aprobada la consulta, las preguntas de la consulta, es así como la Asamblea Nacional las tratará. Lo más probable es que todas las preguntas pasen por unanimidad en la Asamblea Nacional, es decir, que todas las bancadas legislativas votemos a favor y como establecen también los mismos anexos de la consulta popular, la Asamblea Nacional tenía hasta 60 días para tratar las preguntas de la consulta popular, pero le vamos a entregar estas herramientas legales al país mucho antes de lo que establece el plazo de los anexos. Bueno. Muchísimas gracias, Ana Galarza, asambleísta, con nosotros. Gracias por su pensamiento político aquí en Punto de Orden. Buenos días. Muchas gracias, que tengan un lindo día y un abrazo cariñoso a todas las personas que nos dieron el tiempo de su día para escucharnos y que a través de esta información que tienen puedan obtener su mejor análisis para que también la ciudadanía nos pueda dar recomendaciones, ideas, soluciones para que en conjunto podamos sacar adelante al Ecuador. Sí será posible. Gracias a la asambleísta Ana Galarza.